Buenos días. Hoy 8 de mayo de 2019, siendo las 9:30 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 18 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Saludando a la magistrada, los magistrados presentes y al secretario general de Acuerdos. Solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados. Proceden a esos términos, haciendo constar que se encuentran presentes en este recinto el magistrado de la segunda sala, Eliverio García Monzón, la magistrada de la tercera sala, Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, el magistrado de la cuarta sala, José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, y el magistrado de la sala especializada, Arturo Lara Martínez, quienes con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito nuevamente al secretario dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado presidente, informando a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 9 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día y por último asuntos generales. Gracias, señor secretario. Atendiendo al orden del día, en primer lugar pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al habérseles remitido junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Para iniciar con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado de la segunda sala de este tribunal, Eliverio García Monzón, para exponer lo correspondientes a su sala. Gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general de Acuerdos. Procedo a exponer el resumen del TOCA 430, diagonal 18, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte promovente en contra del acuerdo de fecha 16 de febrero de 2018, pronunciado en el proceso administrativo 263, diagonal cuarta sala, diagonal 18, por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, y en particular la resolución pronunciada el 22 de marzo de 2019 por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 10º Circuito. Este tribunal en pleno dicta la siguiente resolución en cumplimiento a la ejecutoria de mérito. En el mismo se consignó que procede conceder el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa para el efecto de que el magistrado responsable, primero, deje insubsistente la sentencia reclamada. Segundo, en su lugar emita otra en la que declare fundado el recurso de reclamación a fin de que se considere como inhábil el 14 de diciembre de 2017 y por ende revoque el auto de desechamiento de la demanda y ordene se admita a trámite la demanda de nulidad. En atención a lo anterior, este tribunal en pleno deje insubsistente la sentencia de 19 de septiembre de 2018 y se emite resolución en los siguientes términos. Ahora bien, para una mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, este pleno considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó el acuerdo por el que se modifica la convocatoria para autorizar el establecimiento y operación de centros de verificación vehicular en la prueba dinámica y líneas adicionales a diésel, publicada el 11 de diciembre de 2017 en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 217. La convocatoria para autorizar la operación y funcionamiento de centros de verificación vehicular en la prueba dinámica, publicada el 11 de diciembre de 2017 en el periódico oficial del Gobierno del Estado número 217, y el correo electrónico remitido a la actora el 13 de diciembre de 2017 por el Departamento de Verificación Vehicular, Dirección de Gestión de Calidad del Aire. Segundo,
En el acuerdo que ahora se revisa, se desechó la demanda bajo el argumento de que la parte actora se ostentó sabedora de los actos impugnados el día 13 de diciembre de 2017 y que presentó su demanda en la guardia vespertina nocturna de la Secretaría General de Acuerdos de este tribunal el 14 de febrero del año 2018, por lo que empieza a computarse el término de 30 días hábiles a partir del 15 de diciembre de 2017, feneciendo dicho plazo legal el 13 de enero de 2018. De ahí la extemporaneidad de la presentación de la demanda. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, la parte actora en el juicio de origen interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa. Conforme lo señalado en la parte final del séptimo, considerando la sentencia del juicio de amparo que se cumplimenta, se aborda el estudio del primer y tercer agravio expresados en el recurso de reclamación. En el primer concepto de agravio, la parte recurrente aduce en lo sustancial que el acuerdo recurrido es ilegal, ya que se desechó la demanda señalando un cómputo que no menciona el calendario oficial de este Tribunal de Justicia Administrativa, esto es, sin considerar los días inhábiles 14, 18 al 31 de diciembre de 2017, 1 y 2 de enero de 2018. En el tercer concepto de agravio, la parte recurrente alega en lo toral que el acuerdo recurrido es ilegal, ya que la sala de origen no se basó en el calendario oficial, violó los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Agravios que resultan fundados en méritos de las siguientes consideraciones jurídicas. En principio, se impone señalar que el Pleno de este tribunal, mediante acuerdo tomado en sesión ordinaria número 19, celebrada el 18 de noviembre de 2017, habilitó el día 14 de diciembre de 2017, publicado el 22 de noviembre del mismo año en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato. En segundo lugar, es importante destacar que la sala de origen realizó el cómputo del plazo de 30 días, considerando en el cómputo el 14 de diciembre de 2017 como día inhábil, apoyándose en el calendario oficial modificado previamente a la fecha de presentación de la demanda. Modificación que es contraria a derecho, en virtud de que el artículo 58 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato no faculta al Pleno de este tribunal a habilitar días previamente habían sido declarados inhábiles, según lo consignado en el séptimo considerando de la resolución pronunciada el 22 de marzo de 2019 por el primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito. Así tenemos que la parte actora tuvo conocimiento de los actos impugnados el día 13 de diciembre de 2017. Luego entonces, la notificación del acto impugnado surte efectos el viernes 15 de diciembre de ese año, plazo que empieza a correr a partir del 3 continuando el jueves 4, viernes 5, lunes 8, martes 9, miércoles 10, jueves 11, viernes 12, lunes 15, martes 16, miércoles 17, jueves 18, viernes 19, lunes 22, martes 23, miércoles 24, jueves 25, viernes 26, lunes 29, martes 30, miércoles 31 de enero, jueves 1, viernes 2, lunes 6, miércoles 7, jueves 8, viernes 9, lunes 12, martes 13 y miércoles 14 de febrero de 2018. Por ende, la demanda se presentó el último día hábil. Descontándose los siguientes días inhábiles, jueves 14 de diciembre de 2017, viernes 15 de diciembre, por surtir efecto la notificación, el lunes 18 de diciembre
del mismo año, el martes 2 de enero, por periodo vacacional, sábado 6, domingo 7, sábado 13, domingo 14, sábado 20, domingo 21, sábado 27, domingo 28 de enero, sábado 3, domingo 4, y 5 de febrero por fecha cívica, sábado 10 y domingo 11 de febrero del año próximo pasado. En consecuencia, se propone a este honorable Pleno, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato, revocar el acuerdo que ahora se revisa en atención a que la demanda se presentó el último día hábil del término legal y la sala de origen deberá admitir a trámite la demanda de nulidad. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 430/18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto cuarto del mismo, se concede ahora el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Valdomino Guzmán para el desahogo de las ponencias correspondientes a la tercera sala de este tribunal. Gracias, presidente. Buenos días, compañeros magistrados, señor secretario general. Inicio mi intervención con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 921/18 en su modalidad de juicio en línea, interpuesto por el oficial mayor de Comonfort en contra de la sentencia de 5 de noviembre de 2018, dictada por la entonces magistrada de la segunda sala dentro del proceso administrativo 455/2017. A manera de preámbulo se refiere que en la instancia de origen se decretó la nulidad total de la resolución emitida por el Consejo de Honor y Justicia para la institución policial del municipio de Comonfort, mediante la cual se separó al actor del cargo de policía. En su expresión de agravios, la autoridad inconforme alega que en el acto mediante el cual se destituyó al actor se respetaron las formalidades del procedimiento y se emitió por una autoridad competente de conformidad con los artículos 3 y 7 del reglamento del Consejo de Honor y Justicia para la institución policial del municipio de Comonfort. Tal disertación es inoperante, ya que no cuestiona las consideraciones con base en las cuales la sala determinó la nulidad del acto impugnado. En el considerando quinto de la sentencia recurrida, la sala explicó que la manifestación de la parte demandada referente a la negativa del actor a recibir la resolución donde se determinaba su separación, lo cual pretendió acreditar asentando que se negó a firmar, no era suficiente para tener por practicada la notificación personal al demandante, ya que debía redactar un acta en presencia de testigos, en la que hiciera constar la realización de la diligencia de manera personal al involucrado, señalando pormenorizadamente lo acaecido. Bajo ese contexto, la sala precisó que la finalidad y alcance de las notificaciones personales obedecen a la certeza que debe otorgarse al particular en relación a las respuestas recaídas a sus peticiones, además de la posibilidad que debe tener para impugnarlas en caso de considerarlas violatorias de sus derechos en ejercicio de su garantía fundamental de audiencia, misma que contemple entre sus alcances la oportunidad para manifestarse y aportar las pruebas que estime necesarias como evidencia de la prosperidad de su inconformidad. Sin embargo, en lugar de refutar las anteriores consideraciones, la autoridad recurrente se limitó a manifestar genéricamente que sí se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento y que el acto fue emitido por una autoridad competente. No así, argumentos para acreditar la correcta notificación al actor de la resolución impugnada. De ahí que su disentimiento sea inoperante. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad recurrente, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la segunda sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 921/18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto quinto, se concede nuevamente el uso de la voz a la magistrada
Antonia Guillermina Valdomino Guzmán. Gracias. Finalizo mi intervención con el proyecto del recurso de reclamación TOCA 91/19 en su modalidad de juicio en línea, interpuesto por el Subprocurador Regional A, así como por el inspector Raúl Mendoza Mendoza, ambos de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado, en contra de la sentencia de 10 de enero de 2019, dictada por el magistrado de la Primera Sala, dentro del proceso administrativo 1163/2018. En dicho fallo, la Sala decretó la nulidad total de la resolución, en la cual el subprocurador, ahora recurrente, determinó que el actor cometió una falta administrativa por extraer material pétreo sin contar con la autorización en materia de impacto ambiental que expide el Instituto de Ecología del Estado respecto al banco de materiales ubicado en el municipio de San Luis de la Paz. A manera de agravios, las autoridades inconformes sostienen que, a diferencia de lo resuelto por la Sala, en el acta de inspección no solo se plasmó que no se observaba actividad alguna, también se indicó que se apreciaba que se estaba rellenando una parte del predio, lo que ciertamente no implicaba extracción de material pétreo, pero sí un impacto ambiental y contaminación, lo cual requería una autorización. Refieren que al actor expresamente se le solicitó la autorización en materia de impacto ambiental, lo cual abarca la exploración, la preparación del sitio, el aprovechamiento y las acciones para su cierre. Destacan las autoridades que, aunque en el acta de inspección se indicó que ya no se explotaba el banco de materiales pétreos, también se plasmó que se observó actividad que generaba impacto y afectación ambiental, lo cual obligaba al actor a contar con la autorización que se le solicitó. Con base en lo anterior, concluyen que al actor no se le requirió una autorización para la explotación, sino una autorización en materia de impacto ambiental, y como al momento en que se practicó la diligencia no acreditó contar con ella, fue correcto que en la resolución impugnada se determinara que cometió una falta administrativa en materia ambiental y se le impuso la sanción correspondiente. El argumento referido es infundado. Del análisis a la resolución impugnada en la causa de origen, se desprende que la falta administrativa imputada al actor consistió en que en el acta de inspección se plasmó que estaba realizando extracción de material pétreo sin contar con la autorización de impacto ambiental. Así que, para tener por acreditada la conducta reprochada, lo que debía demostrarse y justificarse eran los elementos esenciales del reproche: la extracción del material en el momento en que se practicó la inspección y la falta de autorización de impacto ambiental. En este contexto, como en el acta de inspección consta expresamente que no se observó actividad alguna, entonces la conclusión a la que arribó el subprocurador fue ilegal debido a que apreció de manera errónea los hechos plasmados en la referida acta que dieron lugar a la emisión de la resolución materia del proceso de origen. Ahora, si en la diligencia de inspección se observó que había deforestación, despalme y un talud que se estaba rellenando con escombro, el subprocurador debió advertir tales acciones, y si consideraba que constituían un impacto ambiental y generaban contaminación, como lo expone hasta ahora en el recurso, así debió concluirlo en la resolución impugnada, lo que no sucedió. Tampoco se reprochó al actor en la resolución cuestionada en instancia de origen la explotación del banco de materiales, como lo expone la autoridad en su expresión de agravios. Importa precisar que, en términos del artículo 168 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado, en la resolución con la que concluye el procedimiento de inspección es donde la autoridad determinará si las deficiencias o irregularidades advertidas en la diligencia de inspección constituyen faltas administrativas en materia ambiental, y en su caso impondrá las sanciones y medidas que correspondan. Sin embargo, el subprocurador determinó que el actor incurrió en una falta administrativa en materia ambiental con base en hechos sobre los cuales no existía certeza plena de su existencia, ya que no se desprenden del acta de inspección con apoyo en la cual se dictó. Por ello, fue correcta la decisión asumida por la Primera Sala al determinar que la resolución impugnada actualice el supuesto de ilegalidad previsto en el artículo 302, fracción cuarta, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. En otro contexto, las autoridades inconformes arguyen que la Sala suplió la queja deficientemente planteada sin que se actualizara alguno de los supuestos previstos en el artículo 301 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Tal disentimiento es inoperante.
Adversamente a lo argumentado por la parte recurrente, la Sala decretó la nulidad total de la resolución impugnada a partir de lo manifestado por el actor en su cuarto concepto de impugnación. Por tanto, sería infructuoso analizar el disentimiento planteado debido a que al partir de una suposición que no resultó cierta, sería ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida. Finalmente, las autoridades inconformes alegan que debió decretarse una nulidad para efectos y no total, porque el actor reconoció expresamente ser propietario del banco de materiales, que su principal actividad es la extracción de material pétreo y que no cuenta con la autorización en materia de impacto ambiental. La disertación anterior es infundada. El Código de Procedimiento y Justicia Administrativa no establece en qué supuestos procede decretar la nulidad total o para determinados efectos en el proceso administrativo. Ante ello, para determinar si en un caso específico procede decretar una nulidad total o una nulidad para efectos, será necesario atender a la naturaleza del acto y a la irregularidad advertida. Como se ha mencionado, en el caso, la primera sala determinó que la resolución impugnada actualizó el supuesto de ilegalidad contenido en el artículo 302, fracción cuarta, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, debido a que la autoridad apreció de manera equivocada los hechos que motivaron su decisión. Entonces juzgó el mérito de lo decidido, pues se analizaron los fundamentos y motivos en que se apoyó la autoridad y se concluyó que no se acreditó la existencia de los elementos fácticos en los que se sustentó. Además, lo manifestado por el actor en la diligencia de inspección tampoco implica una confesión de la falta administrativa imputada, habida cuenta que ésta consistió en que estaba realizando extracción de material pétreo sin contar con la respectiva autorización de impacto ambiental al momento en que se llevó a cabo la diligencia. Es así que, dada la ineficacia de los agravios expresados por las autoridades inconformes, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 91/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto sexto del mismo, se concede ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para el desahogo de las ponencias correspondientes a la cuarta sala de este tribunal. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general. Inicio con las ponencias correspondientes a la cuarta sala, refiriéndome en un primer momento al TOCA 28 del 2019, interpuesto por el gerente comercial del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de León, Guanajuato, por sus siglas, el ZAPAL, autoridad demandada en la instancia de origen por conducto desautorizado en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la primera sala. Dentro del proceso administrativo 405 del 2018, en la cual se configuró la negativa ficta, se decretó la nulidad total de la negativa expresa y se reconoció el derecho solicitado. Previo al análisis de los agravios, es necesario contextualizar el asunto. Por ende, para una mejor comprensión de los problemas jurídicos planteados, se relatarán los antecedentes del caso. De ahí que para resolver el presente recurso de reclamación, se destaca lo siguiente. El gerente comercial del ZAPAL, mediante oficio, atendió la petición realizada por la parte actora del proceso de origen, en la cual esta última solicitó se le explicara bajo qué lineamientos legales se hizo el cálculo de la cantidad que debía pagar por el contrato de conexión, suministro de agua potable y o drenaje, pues omitió, dijo la solicitante, plasmar los fundamentos de derecho y las razones o circunstancias especiales, manifestando la autoridad que, en fecha 17 de junio del 2008, la asociación civil que representa ese fraccionamiento y el ZAPAL celebraron un convenio de colaboración para la ejecución de obras de infraestructura hidráulica de drenaje sanitario, misma que sería pagada entre el número de lotes que compone el fraccionamiento. Asimismo, la autoridad, en la respuesta aludida, elaboró una tabla que contiene los años, porcentaje de indexación y total a pagar, determinando a marzo de 2017 un monto. La parte actora solicitó al gerente comercial del ZAPAL la devolución de la cantidad erogada por concepto de suministro de agua potable y drenaje, alegando un pago de lo indebido. La demandante afirmó en su escrito petitorio que nunca firmó o compareció a la celebración del supuesto convenio de colaboración para la ejecución de obras de infraestructura hidráulica de drenaje sanitario. Aunado a lo anterior, según narra la parte actora, nunca aceptó los derechos y obligaciones contenidas en dicho convenio. Por ende,
indica la impetrante, no existía obligación legal alguna para pagar tal cantidad. Para sustentar su pretensión y a efecto de demostrar su aseveración respecto al pago que se erogó, obra en el expediente de origen que la autoridad demandada exhibió copia certificada de el contrato de conexión, suministro de agua potable y o drenaje firmando tal probanza, tanto la parte actora con el carácter de usuario, así como el ZAPAL. De igual forma, en tal elemento probatorio se indica como conceptos de pago, servicio de drenaje, aportación de obras de drenaje, derecho de descarga, entre otras. Tales leyendas evidencia que la parte actora fue enterada de los conceptos por el que se realizó la erogación correspondiente. Alegando negativa ficta de la promoción que presentó, la actora promovió proceso contencioso, argumentando que hasta la fecha de promoción de la demanda, a quien se dirigió tal solicitud, no se había pronunciado al respecto. El conocimiento de dicha demanda correspondió a la primera sala, la cual se registró con el número 405 del 2018 y se admitió a trámite. Seguido el proceso administrativo por sus causas legales, el magistrado dictó sentencia. Inconforme con el sentido del fallo, el gerente comercial del ZAPAL, por conducto desautorizado, interpuso recurso de reclamación que ahora se resuelve. Así tenemos que en su único agravio, la autoridad inconforme alega que la parte actora bien podría haber demandado en su momento los cobros indebidos derivados de su contratación de servicios, lo que en la especie no aconteció de esta manera. Pues bien, tal motivo de inconformidad atendiendo a la causa de pedir resulta esencialmente fundado. En ese contexto, la obligatoriedad de este principio es indispensable que los argumentos que se esgriman en la demanda de nulidad o en los recursos que se interpongan, se debe indicar con claridad la causa a pedir, precisando aún en forma sencilla la lesión o agravio que ocasiona el acto impugnado o la resolución recurrida, y en su caso los hechos que originaron ese agravio, para que se proceda a realizar su estudio con base en los preceptos jurídicos aplicables. De lo anterior se advierte que aun y cuando dicha expresión de conceptos de impugnación o de agravios no debe cumplir con una fórmula concreta, lo que se hagan valer sí deben estar encaminados a destruir la validez de las consideraciones o razones que soportan la resolución reclamada o recurrida, donde se precisen al menos los aspectos que sirvan de base para que el tribunal, que conoce del juicio o recurso, se percate de que las consideraciones de la resolución combatida no se apegaron a los hechos probados o se alejaron de forma o se dejaron de tomar en cuenta alguno de ellos, que se aplicaron disposiciones inaplicables, que no se interpretaron adecuadamente, que la subsunción entre la materia controvertida y la normatividad aplicable fue inexacta, que las pruebas fueron indebidamente valoradas o cualquier otra circunstancia que hiciera ver que la determinación impugnada es desacertada. Ahora bien, en la especie, la parte inconforme esencialmente arguye que los conceptos de impugnación de la parte actora en el proceso de origen son extemporáneos. Por tanto, expone que la decisión de la sala fue desacertada. En este orden de ideas se tiene que con ese motivo de disenso, la recurrente sí pretende destruir la validez de las consideraciones que soportan el sentido de la sentencia recurrida, pues precisa, al menos, los aspectos que sirven de base para que este tribunal en pleno proceda al estudio de la motivación expuesta por la sala, para determinar si procedía la devolución del pago de lo indebido. En razón de lo anterior, este órgano jurisdiccional procede al estudio de los citados motivos de disenso, los cuales, como se adelantó, atendiendo la causa de pedir, son esencialmente fundados. Se explica. Los conceptos de impugnación que arguye de la demandante, tanto la demanda como la ampliación de la misma, son inoperantes por extemporáneos. Asimismo, no es procedente reconocer el derecho subjetivo a la devolución de lo pagado por suministro de agua potable y drenaje, ya que no se demostró la existencia previa de una determinación judicial que decretara la nulidad de los actos administrativos que sustentan los pagos. La parte actora de los motivos de disenso en estudio en el proceso de origen controvierte la determinación del crédito por concepto de suministro de agua potable y drenaje, manifestando que fue ilegal y por ende se realizó un pago de lo indebido del mismo. Como se adelantó, tal argumento es inoperante, en razón de que el reclamo debe calificarse de extemporáneo, pues la parte actora debió inconformarse desde que realizó los pagos relativos, porque al no haberlo hecho de esta forma, tales actos no pueden reputarse como ilegales, ni por ende podrían configurar un pago de lo indebido. Dicho en otras palabras, la disconforme no tiene derecho a la devolución de las contribuciones pagadas indebidamente, pues cuando las enteró eran debidas en términos legales,
ya que no existía alguna determinación de que declarara su invalidez y como consecuencia le eximiera de su obligación de enterar el tributo relativo, siendo que no puede beneficiarle ningún concepto de impugnación tendiente a cuestionar la legalidad de la determinación del suministro de agua potable y drenaje, pues debió combatir en el término de 30 días, de conformidad con el 263 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, contado a partir del día siguiente a aquel en que tuvo conocimiento de la determinación de esa contribución, lo que acaeció cuando realizó los pagos respectivos. A fin de demostrar el anterior acerto, es necesario tener en consideración la naturaleza de un pago indebido, con el objetivo, además de determinar si el pago realizado por la actora lo constituye y si tiene derecho a su devolución. Para ello es menester desentrañar lo dispuesto por el 52 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado, tomando en cuenta las disposiciones que rigen la interpretación de leyes tributarias, la naturaleza de la institución jurídica que se trata y los fines por los cuales fue establecida. En este tenor es pertinente atender a lo dispuesto por el quinto de la Ley de Hacienda, de la cual se desprende que tratándose de normas fiscales relativas a la imposición de cargas, concesión de exenciones y a las que establezcan infracciones y sanciones, debe aplicarse en forma estricta. Sin embargo, la parte final del precepto en trato establece la posibilidad de acudir a los diversos métodos de interpretación que la doctrina y la práctica judicial reconocen, con el objeto de dilucidar el sentido y alcance del precepto legal en trato. La norma no establece una carga para el particular, concede exenciones o fija infracciones y sanciones, sino que prevé una obligación de las autoridades fiscales de devolver las cantidades pagadas indebidamente. En esa tesitura, el contenido del texto legal en estudio es claro cuando el supuesto normativo regulado. No obstante, aun cuando se conoce con precisión el hecho que da origen al nacimiento de la obligación devolutiva por parte del fisco, en ninguna parte del ordenamiento jurídico de la materia se define o aclara que debe entenderse por el pago indebido de tributos. Así, al tratarse de la norma en estudio de las previstas en la parte final del artículo 5 de la Ley de Hacienda, es posible, para clarificar su contenido, aplicar de manera supletoria las disposiciones de derecho común que sean acordes a la naturaleza propia del derecho fiscal local. Consecuentemente, a propósito de dilucidar el sentido y alcance que debe darse a lo dispuesto por el 52 en comento respecto de la obligación del fisco municipal de devolver las cantidades indebidamente pagadas, es posible recurrir a los principios que rigen el pago de lo indebido en el derecho civil estatal, aceptando su fuerza enriquecedora en favor del derecho fiscal sin perder de vista que únicamente ello procede en la medida que aquellos sean acordes a la naturaleza de los fines que se persiguen en materia tributaria, pues sería inadecuado hacer un traslado indiscriminado de esa institución nacida de las exigencias y necesidades del ámbito jurídico privado a otro campo en el que estos son distintos, ya que obedecen no a finalidades e intereses privados, sino públicos, dada la potestad del Estado de imponer a los particulares la obligación de aportar una parte de su riqueza para el ejercicio de las atribuciones que les son encomendadas. Precisado lo anterior, se tiene que el 1372, primer párrafo del Código Civil para el Estado, establece lo que constituye el pago indebido en esa rama del derecho, el cual es considerado como fuente de la obligación de restitución por parte de la persona que lo recibe. A su vez, el 1381 y 1380 del Código Civil prevé que los requisitos que deben de actualizarse para que surta vigencia, y también establece que la persona que ejerce la acción de la devolución deberá acreditar que se encuentra dentro del supuesto. Entonces, de acuerdo con el derecho común en materia sustantiva estatal, la obligación de restituir se apoya en lo indebido del pago o entrega de alguna cosa que pueda obedecer a cualquiera de esas causas. Hay una deuda, pero se ha pagado una cantidad mayor a lo debido. Entre las personas que paga y la persona que recibe, no existe una relación obligatoria. De esta manera, a fin de que opere la obligación de restituir a la persona que realizó pago indebido, se requiere necesariamente la concurrencia de los siguientes supuestos. Primero, la realización de un pago, entendido este acto como aquel mediante el cual se pretende dar cumplimiento a una obligación del deudor a favor del acreedor. El pago sea indebido, es decir, con realizarse en demasía en relación con la obligación contraída por el deudor, o bien porque esa última no existiente la ausencia de un acto que hubiera dado origen a su nacimiento, el acuerdo de voluntades entre particulares. Finalmente, quien ejerce la acción para obtener la restitución de lo pagado indebidamente le corresponderá probar, con el objeto de que su pretensión prospere, que se ha actualizado los presupuestos necesarios para tal efecto. Esto es que efectivamente hizo la liquidación y que ésta no tiene justificación por razón de cuantía o inexistencia de la obligación correspondiente.
El propósito fundamental perseguido en la disposición legal de mérito consiste en dotar al Estado de los medios y recursos necesarios para atender las necesidades colectivas de interés general. Por consiguiente, los tributos que de esta relación jurídica derivan poseen un contenido eminentemente económico que se expresan por regla general en forma pecuniaria y excepcionalmente en especie y mediante el cumplimiento o pago. Recuérdese que desde el punto de vista de derecho común estatal, pago equivale al cumplimiento de una obligación. Conforme a lo precedente, es dable concluir que la devolución de pagos tributarios indebidos conforme a la Ley de Hacienda para los municipios reviste la naturaleza jurídica de una obligación legal estatal cuyo origen fundamentalmente se sustenta en el principio de legalidad tributaria que establece el 31, fracción cuarta constitucional. Por tanto, de acuerdo a lo expuesto, para que nazca la obligación legal de la devolución de contribuciones y en correspondencia procede el derecho de particular, para ese efecto es necesario e indispensable que el contribuyente hubiera realizado el pago respectivo y que éste sea indebido porque no existe respaldo en alguna disposición jurídica que así lo establezca por razones cuantitativas o por la ausencia de una obligación tributaria. Como se precisó en su oportunidad en la especie, la parte actora solicitó la devolución de la cantidad derogada con motivo del suministro de agua potable y drenaje, alegando ese pago de lo indebido y en atención a la solicitud realizada y que fue señalada con anterioridad, la autoridad demandada, el gerente comercial del Zapal, en la negativa expresa que se desprende del escrito de contestación de demanda, la cual derivó con motivo de la negativa ficta, negó la devolución de la cantidad de agua por conceptos de suministro de agua potable y drenaje. Tal determinación se estima acertada, pues de las constancias que obran en el presente proceso contencioso no aparece que la promovente del mismo haya demostrado la revocación o nulificación total o parcial del acto administrativo que determinó la contribución del suministro de agua potable y drenaje, o en su caso de la determinación de nulidad del crédito fiscal que se encuentra reflejado en el contrato de conexión, suministro de agua potable y o drenaje del 24 de marzo del 2017, lo cual era indispensable para ser favorecido con su restitución, de lo que deriva que dada la presunción de la legalidad de los actos de autoridad, no se vulneró la apariencia de legalidad del procedimiento del que derivó del crédito, que a la postre propició el pago realizado. Ello es así, debido a la presunción de la validez de los actos administrativos de las autoridades de Guanajuato, los cuales se reputan como legales hasta que no se demuestre jurídicamente lo contrario. Así se desprende del 47 del Código ya aludido. En esta orden de ideas y de conformidad con las anteriores consideraciones, no se contempla como una causa de devolución de pago de lo indebido la sola existencia de vicios o contravenciones a normas descubiertos con posterioridad en la fecha en que tuvieron lugar estos actos, en el caso de los pagos, sino que media pronunciamiento de autoridad competente al respecto, como se determinó el ya transcrito artículo 52 de la Ley de Hacienda, prevé que si el pago se hizo en cumplimiento de una acto de autoridad, el derecho a devolución del pago de lo indebido hace cuando este acto se ha quedado insubsistente, pero aún en el caso de que no hubiera mediado requerimiento, sino solamente el pago, debe entenderse que éste era impugnable desde su materialización y que de no anularse en su oportunidad, no da derecho a la devolución para pago del indebido. Considerando que el sistema jurídico mexicano no existe la nulidad de los actos o leyes de pleno derecho o por ministerio de ley por vicios que tengan, sino que siempre se le requiere una declaratoria en ese sentido de autoridad competente en el caso de un tribunal de lo contencioso administrativo, actualmente Tribunal de Justicia. Entonces, en el caso particular, la parte actora no tiene derecho a la devolución de contribuciones pagadas indebidamente, pues cuando las enteró eran debidas en términos legales, ya que no existía alguna determinación judicial que declarara su invalidez y como consecuencia le eximiera de su obligación de enterar el tributo relativo, siendo que no puede beneficiarle el argumento en cuanto a que el impuesto en comento es ilegal porque no se hizo valer oportunamente. Esto quiere decir que al no obtenerse una declaratoria de nulidad previa al inicio del proceso administrativo, en el momento en que se efectuó el pago de las contribuciones, tanto los preceptos relativos como los actos administrativos le resultaron vinculatorios con todas sus consecuencias jurídicas, situación que quedó firme debido a que no se promovió en su oportunidad el correspondiente medio de impugnación en su contra, por lo que su derecho para impugnar los actos administrativos le precluyó. Es decir, no existió correlativamente con los pagos de la contribución de mérito el medio de defensa, por medio del cual obtuvieron una declaratoria de validez de estos, por vicios de origen como puede ser indebida determinación del adeudo, sino que fue hasta la fecha en que se presentó ante la autoridad fiscal la solicitud de devolución del pago de lo indebido, cuando pretendió obtener, bajo una incorrecta premisa, su devolución. Lo que no es jurídicamente acertado, dado que no podía retrotraer sus efectos, pues con anterioridad existía un
estado basado en la presunción de la legalidad y vinculatoriedad de los actos legislativos y administrativos, derivado de la falta de impugnación oportuna de la aplicación de la norma relativa, lo que generó su eficacia y validez. En ese orden de ideas, se arriba a la conclusión de que no es procedente reconocer el derecho subjetivo a la devolución de lo pagado por suministro de agua potable y drenaje, ya que no se demostró la existencia previa de una determinación judicial que declarara la nulidad del acto administrativo que sustenta el pago realizado, o en su caso la determinación de la nulidad del crédito fiscal que se encuentra reflejado en el contrato de conexión, suministro de agua potable y o alcantarillado y o drenaje. Aun y cuando la impugnación actual verse sobre la negativa a dicha devolución por los actos administrativos anteriores, adquirieron firmeza en cuanto a su legalidad, por eso es que se califica de inoperancia los motivos de nulidad al resultar extemporáneos, esto es, con o sin requerimiento previo que realizó la parte actora en su caso, al no ser impugnada en su oportunidad han quedado firmes, mientras que la resolución recaída a la solicitud de devolución no es más que una simple reiteración del acto firme anterior. Aquel que originalmente causó el perjuicio auténtico al contribuyente, consecuentemente no puede accederse al derecho a la devolución si su verdadero sustento quedó validado por falta de la controversia oportuna. Así es correcto ahora considerar precluido ese derecho. Los argumentos que tienden a controvertir la legalidad del adeudo que ya fue liquidado resultan extemporáneos, pues a efecto de considerar ilegal la determinación del adeudo a cargo de la parte actora, resultaba necesaria su impugnación dentro del término establecido por el 263 del Código, siendo que a la fecha en que se promovió la demanda que da origen al presente fallo ya se encontraba extemporánea la impugnación referida, pues el pago se realizó desde el 24 de marzo del 2017, mientras que el proceso en el que se actúa se promovió hasta el 15 de marzo del 2018. Lo anterior tomando en consideración que la parte impetrante, desde que erogó diversas cantidades por concepto de suministro de agua potable y drenaje, conocía la determinación del crédito aludido y efectuó su pago sin que hubiera acreditado la impugnación de dicha determinación. La segunda manera para computar el plazo de 30 días para la promoción de la demanda se cuenta desde el día siguiente que se hubiera ostentado sabedor del acto o resolución impugnada. Por su parte, en la tercera hipótesis, importa un acto de naturaleza viable por parte de la autoridad demandada, distinto a la notificación de una autoridad diversa o incluso de la propia actora, que conlleva la certeza de que esta última tuvo conocimiento en determinada fecha de los actos impugnados. Se asevera lo anterior, pues del expediente contencioso no se observa la existencia de constancias de notificación que indiquen el momento en que la autoridad administrativa hizo el conocimiento de la parte actual la determinación de la cantidad a su cargo por concepto del suministro de agua potable y drenaje, por lo que deberá entenderse a la fecha en que la parte demandante haya tenido conocimiento de los créditos que pretende controvertir. Lo anterior es así, pues en la relación con el conocimiento para efectos de determinar el consentido tácito como causa de improcedencia generado por motivo de un pago, la segunda sala de la Corte ha considerado que este puede generarse incluso con motivo de la actualización que realiza un particular en auxilio de la administración pública, como es el caso de aquellos gobernados a quienes se les encomienda la retención de una contribución a cargo de un tercero, siempre y cuando en el documento respectivo se expresen los conceptos respecto a los cuales se efectuó la retención y el sustento legal de la actuación. Ese plazo no puede reiniciarse con motivo de una solicitud de devolución presentada ante la autoridad administrativa, pues si bien ésta tiene la obligación de emitir una respuesta en observancia al contenido del artículo 8º constitucional, la emisión de ese nuevo acto administrativo no puede tener por alcance modificar una situación jurídica previa que adquirió firmeza ante la incuria del gobernado. Ahora, de las constancias que integran el expediente contencioso, se observa que la parte actora entregó la contribución de suministro con anterioridad a la presentación de la demanda. En efecto, la autoridad demandada exhibió en el proceso de origen copia certificada del contrato de conexión y suministro. De igual forma, en tal elemento probatorio se indica como conceptos de pago los ya referidos. Luego, tal documental permite concluir que la parte actora tuvo conocimiento del crédito fiscal que pretende controvertir en la fecha citada. Tampoco obsta lo anterior que en el artículo 60 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado, en donde queda claro que el contribuyente tiene derecho a solicitar la devolución de un pago indebido durante el plazo de 5 años. Sin embargo, ello no exime al mismo de impugnar en el término correspondiente la determinación del adeudo, en tanto que, como ya se ha dicho, ese es un requisito de procedibilidad del reclamo referido. Ello pues, el hecho de contar con 5 años para solicitar la devolución de un pago indebido no deja de lado el término de 30 días para impugnar la determinación del importe
cuyo pago fue indebido, mucho menos faculta al interesado para que de manera posterior al término de impugnación controvierta la legalidad del adeudo. Si bien es cierto, las consideraciones de este tribunal en pleno para desestimar la devolución del pago de lo indebido no fueron esgrimidas por la autoridad demandada, ello no implica que se haya mejorado la fundamentación y motivación de la resolución impugnada, la negativa expresa. Se explica. De conformidad con el artículo 300, fracción quinta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, uno de los efectos de las sentencias es el reconocimiento de la existencia de un derecho, para lo cual previamente la parte actora debe demostrar que es titular de aquel, lo que en el caso no sucedió, pues no era jurídicamente posible que se obligue a la autoridad administrativa a reconocer una prerrogativa legal si el particular no cumple con todos los elementos para ello. Esa facultad obedece al modelo de plena jurisdicción con que cuenta el Tribunal de Justicia Administrativa y consiste en que la sentencia no solamente se concrete a decretar la nulidad del acto impugnado, sino también a que se reconozca a favor de la parte actora la existencia de un derecho y se condene a la autoridad demandada a su cumplimiento. Cierto es, como ya se dijo, que la autoridad demandada no esgrimió para desestimar la devolución por pago indebido las consideraciones plasmadas por este pleno. Sin embargo, ello no implica que indefectiblemente deba reconocérsele el derecho a la parte actora, pues según se obtiene desde las disposiciones generales de las pruebas en los artículos 46 a 56 del libro primero del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, que aplican al proceso contencioso administrativo, según dispone el artículo 249, en los procesos en que se tramita ante el Tribunal de Justicia, la parte actora que pretende se le reconozca o haga efectivo un derecho subjetivo debe probar los hechos de los cuales deriva su derecho y el incumplimiento por parte de la demandada, independientemente de que ésta no formule su contestación. Con el fin de demostrar el acerto anterior y apoyar la decisión de este Pleno, se toma en consideración que en las ejecutorias de los amparos directos administrativos 523, 524, 25 y 26 del 2016, emitidas por el primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 16º Circuito, las cuales constituyen un hecho notorio para este órgano colegiado, de conformidad con el 55 del Código de Procedimiento. De igual forma, similares consideraciones respecto a la devolución del pago del indebido sustentó el primer tribunal colegiado. En el amparo 107 del 2016, cabe precisar que en dicha ejecutoria se analizó un tópico similar al analizado por este Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, pues el acto impugnado en el proceso contencioso radicó en una negativa ficta y en dicho proceso se declaró la validez de la negativa expresa respecto a la evolución del pago de lo indebido por concepto de la prestación del servicio de agua potable. A fin de demostrar tal aseveración, se sostuvo en la ejecutoria, se dice que es suficiente para sostener el sentido del fallo reclamado en virtud de que la procedencia de la devolución solicitada depende de que previamente se hubiera demostrado la ilegalidad de su determinación, la cual quedó firme ante su falta de impugnación oportuna, como acertadamente lo consideró la Sala. También es importante señalar que el segundo tribunal colegiado en materia administrativa en la ejecutoria del amparo directo administrativo 717 sustentó similares consideraciones con respecto a la evolución del pago del indebido. Al resultar fundados los argumentos esgrimidos a manera de agravios por la autoridad inconforme, lo procedente a juicio de esta ponencia es revocar la sentencia dictada por la primera sala con fundamento los artículos 308, fracción segunda, 309, fracción primera, párrafo primero, 310 y 311 del Código de Justicia. Lo procedente es decretar la validez de la resolución negativa expresa que se desprende del escrito de contestación de demanda, lo cual derivó con motivo de la negativa ficta. No pasa inadvertido por este órgano colegiado que al revocar la sentencia recurrida, ello implica que este órgano colegiado se hace cargo de los aspectos que no fueron abordados por la Sala. Sin embargo, lo cierto es que en el caso, en la presente resolución, se terminó con los conceptos de impugnación hechos valer por la parte actora, son inoperantes por extemporáneos, por tanto se hace necesario reasumir jurisdicción. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 28/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto séptimo, se concede nuevamente el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Magistrado presidente, concluye mi intervención con la ponencia del TOCA 87 del 2019, interpuesto por el director general del Instituto de Movilidad del Estado, autoridad demandada en la instancia de origen, por conducto
desautorizado en contra de la sentencia dictada por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo 1338 del 2018, en la cual se decretó la nulidad del acto impugnado para determinados efectos y se reconoció el derecho solicitado. Previo al análisis de los agravios es necesario contextualizar el asunto. Por ende, para una mejor comprensión de los problemas jurídicos planteados, se relatan los antecedentes del caso, de ahí que para resolver el presente recurso de reclamación se destaca lo siguiente. La parte actora del proceso de origen, mediante escrito dirigido a la autoridad demandada, presentó y recibió, manifestó que en la resolución emitida por el secretario de Gobierno se le otorgó el derecho a explotar una concesión para la prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija en el municipio de Irapuato. En respuesta a esa solicitud, el director general del instituto dictó oficio en el cual negó la petición de la parte actora, argumentando no haber encontrado algún acto de concesión emitido a su favor. En desacuerdo con tal decisión, la parte actora del proceso de origen promovió proceso contencioso administrativo ante este tribunal, el cual se registró y se admitió a trámite. Seguido el proceso administrativo por sus causas legales, la magistrada dictó sentencia. Inconforme con el sentido del fallo, la autoridad demandada en la instancia de origen por conducto de su autoridad interpuso recurso de reclamación que ahora se resuelve. En los agravios primero y segundo, la autoridad inconforme alega que de acuerdo con el 17, fracción novena de la entonces Ley de Tránsito y Transporte del Estado, correspondía al otrora director general del Tránsito y Transporte del Estado efectuar la revisión y control administrativo de los expedientes de las concesiones y permisos del servicio público y especial de transporte, de modo que si esa autoridad refiere que en sus archivos no existe constancia de algún título o concesión emitida por autoridad competente que autorice a la parte actora la prestación del servicio aludido, entonces es incorrecto que la demandante tenga un derecho adquirido sobre la referida concesión. El planteamiento referido resulta inoperante, pues no cuestiona las consideraciones que la Sala expresó sobre el tema planteado por la autoridad inconforme, como se expone a continuación. De la sentencia recurrida se advierte que la Sala expuso que con la copia certificada de la resolución definitiva del 31 de enero de 1994, la parte actora acreditó que ese instrumento se estableció en su favor la concesión solicitada dentro del programa de regularización progresiva de los prestadores irregulares del servicio público de alquiler sin ruta fija. También la Sala precisó que el hecho de que en los archivos de la autoridad no existiera constancia de la resolución, tal omisión no era imputable a la parte actora, sino a la propia autoridad, en virtud de que con tal señalamiento la autoridad encausada evidencia que incumplió con la obligación legal de mantener sus archivos y controles. Sin embargo, en lugar de refutar las anteriores consideraciones, la autoridad recurrente se limitó a reiterar lo que expresó sustancialmente en el acto impugnado y en la contestación de demanda, de ahí que su disentimiento resulta inoperante. Finalmente, en el agravio marcado como segundo, la autoridad recurrente alega que la sentencia recurrida le para perjuicio, porque la CUO debió resolver que la autoridad enjuiciada carece de competencia para decidir válidamente sobre la activación y alta de la unidad vehicular al servicio público de transporte, así como el reconocimiento del pretendido derecho como concesionario, siendo que en su caso quien debía pronunciarse al respecto de la petición del particular fuera el secretario de Gobierno. Dicho argumento es inoperante, ello es así porque si la autoridad recurrente se considera incompetente, así debió de manifestarlo desde que presentó el escrito petitorio y no alegarlo hasta ahora en el recurso de reclamación, pues si bien el director general del instituto estaba impedido para dar respuesta a dicha petición por haber sido la autoridad a quien se le dirigió, estaba constreñido a dar respuesta de conformidad con la tesis que cita el rubro derecho de petición, la autoridad a quien se ha dirigido la petición está obligada a dar contestación a la misma, no menos verdad es que la exigencia que establece la fracción 11ª del artículo 8 del Código de ninguna manera queda satisfecha con el hecho de que la autoridad haya dado respuesta al actor en los términos que lo hizo, pues al estimarse incompetente para conocer de lo solicitado, así debió manifestarlo y debió declarar su incompetencia y al estar legalmente vinculada con la autoridad competente, que era el secretario de Gobierno, turnarle la petición para que éste resolviera sobre ella. Dicho en otras palabras, si el director general del instituto se considera incompetente para otorgar lo que se le peticionó en el escrito, era necesario que informara o hiciera conocimiento al peticionario de esa situación, pero además que se lo turnara a la autoridad competente para respetar el derecho de petición. Todo eso se debió manifestarlo la autoridad demandada, ahora recurrente desde que presentó el escrito petitorio y no alegarlo hasta ahora.
De ahí lo inoperante, el agravio en estudio y lo acertado de la determinación del acuerdo de declarar nulidad para el efecto de que la autoridad demandada realice las gestiones necesarias para la expedición del título concesión. Así, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravio por la autoridad inconforme, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por la tercera sala. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, se han impuesto de la ponencia relativa al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 87/19. Si están de acuerdo con el sentido de la resolución, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día para el desahogo del punto octavo del mismo, se concede ahora el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para el desarrollo de las ponencias correspondientes a la sala especializada de este tribuno. Gracias, presidente. Buenos días, magistrada. Buenos días, señores magistrados y señor secretario. Procedo en esos términos. El punto octavo del orden del día corresponde al TOCA 782/18, tramitado bajo la modalidad de juicio en línea relativo al recurso de reclamación promovido por el autorizado del director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, parte demandada, en contra de la sentencia emitida por la segunda sala dentro del proceso administrativo número 417, segunda sala, 18. Previo al estudio de los agravios expuestos por la parte recurrente, es oportuno relatar los antecedentes del presente asunto. El 15 de marzo de 2018, un ciudadano ingresó a través del sistema informático del tribunal una demanda en contra de la resolución dictada por el director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato dentro del procedimiento de suspensión de vehículo de servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, taxi. El asunto fue turnado a la segunda sala, en donde el 10 de septiembre de 2018 se determinó la nulidad de la resolución combatida. Inconforme con lo anterior, el director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato interpuso recurso de reclamación. El único agravio, donde el recurrente sostiene que la resolución impugnada se encuentra debidamente fundada y motivada, es infundado, atentos a las siguientes consideraciones jurídicas. La fracción sexta del artículo 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato dispone que toda resolución administrativa, para poder ser válida, debe estar debidamente fundada y motivada. La fundamentación se traduce en el señalamiento del precepto legal aplicable al caso concreto y la motivación en la precisión de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto autoritario, siendo necesario que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas invocadas. Ahora bien, tratándose de una resolución sancionatoria al tenor de lo previsto por el artículo 248 de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato, es necesario que la fundamentación y motivación abarque la individualización de la sanción. Y el artículo 215 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato exige que dicha individualización comprenda rubros específicos, a saber, la naturaleza de la afectación a los bienes jurídicos protegidos, el monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento de las obligaciones, si lo hubiere, el carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción, la gravedad de la infracción, la reiteración de la falta de los daños de los 2 años anteriores y la condición socioeconómica del infractor. Es preciso referir que el numeral 215 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa resulta aplicable con fundamento en el artículo 250 de la Ley de Movilidad del Estado y los municipios de Guanajuato. En la resolución impugnada, donde se consignó la individualización de la sanción, la autoridad no tomó en consideración los criterios de individualización para imponer la sanción, ya que si bien hace mención de dichos rubros, lo cierto es que no hace un análisis de cada uno de ellos, ni mucho menos manifiesta si ellos le perjudican o le resultan benéficos para determinar el plazo de la suspensión, lo que evidentemente soslaya la debida fundamentación y motivación que deben contener las resoluciones administrativas. Por tanto, se coincide con la sala primigenia cuando determinó la nulidad de la resolución porque la sanción se encontraba indebidamente individualizada. En virtud de lo narrado, lo procedente sería confirmar la resolución recurrida. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA
782, diagonal 18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo, levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 9 del mismo, se concede nuevamente el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez. Gracias, presidente. Este punto corresponde al toca 785, diagonal 18, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia emitida por la entonces magistrada de la segunda sala en el proceso administrativo número 1292, diagonal segunda sala, diagonal 17, mediante la cual se sobreseyó el proceso administrativo. Previo al estudio de los agravios expuestos por la parte recurrente, es oportuno relatar los antecedentes del presente asunto. El 30 de junio de 2017, un ciudadano presentó en este tribunal una demanda en contra de su destitución como miembro de los cuerpos de seguridad pública del municipio de León, Guanajuato. El asunto fue turnado a la segunda sala, donde el 11 de septiembre de 2018 se decretó el sobreseimiento del proceso administrativo por consentimiento tácito de la resolución impugnada. Inconforme con la determinación de la sala, la parte actora interpuso recurso de reclamación. El recurrente plantea en su primer agravio que no tuvo conocimiento del procedimiento disciplinario instaurado en su contra, pues las notificaciones del mismo no se practicaron conforme a derecho. Arguye que ante la ilegalidad de las notificaciones practicadas por la autoridad no se actualiza el consentimiento tácito, ya que se ostentó sabedor de la resolución impugnada hasta el 19 de mayo de 2017. El agravio resulta fundado atentos a las siguientes consideraciones jurídicas. La fracción cuarta del artículo 281 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato prevé la improcedencia del proceso administrativo cuando éste no se haya promovido dentro del plazo legal, es decir, cuando existe consentimiento tácito. Los particulares cuentan con 30 días computados a partir de que surte efectos la notificación del acto o resolución impugnada para promover el proceso administrativo, y si no se controvierte el acto dentro de dicho plazo, se entiende que éste ha sido consentido tácitamente. En la especie, el actor impugnó la resolución recaída al expediente disciplinario el 30 de junio de 2017, se ostentó sabedor de la misma el día 19 de mayo de 2017, pues arguyó que las actuaciones de tal expediente no le fueron notificadas. Al dar contestación a la demanda, las autoridades arguyeron que al accionante sí se le notificaron las actuaciones del procedimiento administrativo y que, por tanto, desde la fecha de notificación de la resolución impugnada hasta la fecha en que se presentó la demanda, transcurrió en exceso el plazo dispuesto en el artículo 263 del Código que nos rige. Luego, la segunda sala consideró actualizada la causal de improcedencia que hizo valer la parte demandada, pues adujo que las notificaciones del procedimiento disciplinario fueron legalmente practicadas. En razón de ello, este tribunal procede a estudiar la legalidad de las notificaciones realizadas dentro del procedimiento disciplinario a fin de determinar la legalidad del sobreseimiento decretado en la primera instancia. Las reglas para la práctica de notificaciones dentro de los procedimientos administrativos tramitados por el Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública del municipio de León, Guanajuato, se encuentran consagradas en los numerales 64, 65, 60 y 66 del reglamento del Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública de León, Guanajuato, así como en los artículos 38, 39 y 43 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato de aplicación supletoria al primero de los ordenamientos citados. De los preceptos en cita se colige que el acuerdo de inicio del procedimiento disciplinario y su resolución son actuaciones que deben notificarse de manera personal al sujeto a procedimiento. Las notificaciones personales deben practicarse en el domicilio del servidor, quien al apersonarse al procedimiento deberá señalar un domicilio para oír y recibir notificaciones, so pena de ser notificado a través de los estrados de la Dirección de Asuntos Internos dependiente de la Secretaría del Ayuntamiento de León, Guanajuato. En ese mismo orden de ideas, la autoridad que practique la notificación del acuerdo de emplazamiento debe constituirse en el domicilio del sujeto a procedimiento, cerciorarse por todos los medios a su alcance que dicha dirección corresponde al particular y presentarse con él o su representante legal. Siendo el caso de que ninguno de estos atienda la diligencia de notificación, se deberá girar citatorio para que espere a la hora determinada el día hábil siguiente. Luego, para el caso de que el interesado para que el interesado haga caso omiso al citatorio girado por el notificador, la notificación podrá ser realizada
con cualquier persona mayor de edad que se encuentre en el domicilio o en su defecto mediante instructivo fijado en la puerta del domicilio del sujeto a procedimiento. De las diligencias de notificación del procedimiento administrativo disciplinario, se observa que la autoridad manifiesta que se cercioró que el domicilio corresponde al justiciable, máxime pues éste lo señaló como domicilio personal. En razón de ello, procedió a dejarle citatorio para que esperara a las 13 horas del día hábil siguiente a efectos de atender la diligencia. Luego, el día hábil siguiente, procedió a notificar el acuerdo de inicio del procedimiento. Este tribunal advierte violaciones sustanciales en la diligencia de notificación practicada por la demandada. Ello atentos a lo siguiente: el emplazamiento que realiza para efectos de que un particular comparezca a un procedimiento disciplinario por su misma naturaleza es uno de los actos procedimentales más importantes, ya que su irregularidad constituye una violación que impide al ciudadano oponer las excepciones y defensas que estime pertinentes y ofrecer las pruebas que las acrediten. De tal suerte, derivado de la importancia que reviste el emplazamiento, la autoridad encargada de la notificación debe cerciorarse por todos los medios a su alcance que el sujeto a procedimiento resida en el domicilio correspondiente, asentando de manera pormenorizada dicha razón en la constancia respectiva. Así las cosas, cuando la autoridad manifestó que habiéndose cerciorado por los medios legales a mi alcance de ser el domicilio, según lo señalado por la señalética fijada al inicio de la calle, así como por el cercioramiento vecinal, por ser una comunidad rural, así como por la numeración establecida en el exterior del domicilio, hace evidente que el cercioramiento exigido por el artículo 41 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato se realizó de manera deficiente. Lo anterior cobra sentido, ya que la autoridad debió precisar cómo fue que llegó a la convicción de que el justiciable vivía en el domicilio en cuestión. Por ejemplo, si se presentó con los vecinos más próximos, cómo se identificaron estos, sus domicilios, si manifestaron conocer al impetrante y si corroboraron que residía en dicho domicilio, o en su caso, si tocó la puerta, si alguien atendió al llamado, si esta persona se identificó y qué manifestó respecto a la diligencia mencionada. Aunado a lo anterior, esta instancia advierte también que la autoridad no señaló con quién entendió la diligencia cuando dejó el citatorio, pues debió asentar en la constancia, por ejemplo, si con quien se entendió la diligencia negó ser el interesado o su representante legal, con qué documento se identificó, si manifestó que el sujeto vivía o no en el mismo domicilio, entre otros posibles escenarios. Con lo anterior, no queda duda que el emplazamiento así realizado soslayó las formalidades esenciales del procedimiento en perjuicio del impetrante, lo que a su vez impidió apersonarse al procedimiento disciplinario y señalar domicilio para oír y recibir notificaciones conforme lo establece el artículo 64 del reglamento del Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública Municipal de León, Guanajuato. Así pues, la irregular notificación del acuerdo de instauración del procedimiento impidió que las subsecuentes notificaciones se realizaran con apego a derecho, pues no se ejecutaron en el domicilio designado para tales efectos por el hoy actor. Por otra parte, el precepto recién citado dispone que si el sujeto no señala domicilio para oír y recibir notificaciones, las notificaciones personales se harán en los estrados de la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría del Ayuntamiento de León, de tal forma, suponiendo sin conceder que el emplazamiento a procedimiento se hubiera realizado conforme a derecho, la autoridad, ante la falta de comparecencia del justiciable, debió notificar las subsecuentes actuaciones por medio de los estrados, no en el mismo domicilio donde se intentó el emplazamiento. De ahí que las notificaciones irregularmente practicadas impidieron al hoy accionante apersonarse al procedimiento disciplinario y conocer de la resolución emitida el 14 de agosto de 2014. En virtud de lo anteriormente narrado, se tiene por cierta la fecha en la que el actor se ostentó como sabedor de la resolución impugnada, máxime pues los hechos manifestados en el escrito inicial de demanda y de las pruebas que obran en el sumario, se extrae lo siguiente. El actor manifiesta que el 2 de agosto de 2013, el director de operaciones policiales de la Dirección General de Policía Municipal de León, Guanajuato, le suspendió de su cargo por tiempo indefinido, sin que se le haya comunicado un cese o destitución. El 8 de mayo de 2017, el ciudadano elevó una petición al secretario de Seguridad Pública del municipio de León,
solicitando la reincorporación de sus funciones y el pago de todas las remuneraciones diarias ordinarias que dejó de percibir. El 18 de mayo de 2017, el director general de Asuntos Jurídicos y Control de Legalidad de la Secretaría de Seguridad Pública de León emitió el oficio dando contestación a la petición del lector, comunicándole que su solicitud era improcedente, pues fue cesado en virtud de un procedimiento disciplinario. Se le otorga valor probatorio pleno a dichas probanzas al constar en original y no haber sido desvirtuadas por las demandadas dentro de la secuela procesal, ello de conformidad con los artículos 117, 121 y 124 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Aunado a ello, se encuentra acreditada la manifestación del accionante en el sentido de que conoció de la resolución impugnada hasta el 19 de mayo de 2017, es decir, hasta que se le notificó la contestación a su petición, pues en el sumario no habrá prueba en contrario y la manifestación de la autoridad en el sentido de que el accionante fue legalmente notificado durante la tramitación del procedimiento disciplinario queda desvirtuada. Por lo tanto, para que en el proceso administrativo hubiera operado consentimiento tácito, debió transcurrir en exceso un plazo de 30 días hábiles, extremo que no sucedió, ya que el accionante se manifestó sabedor de su cese el 19 de mayo de 2017, fecha en que fue notificado el oficio ya citado y que lo impugnó el 30 de junio de 2017. En virtud de lo narrado, se concluye que no se debió sobreseer el juicio de origen por consentimiento tácito. En ese orden de ideas, lo procedente es revocar la resolución dictada por la Sala. Lo anterior tiene fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Por lo anterior, se asume jurisdicción con el objeto de realizar el análisis de los autos del proceso administrativo 1292, diagonal segunda sala, diagonal 2017. El actor refiere en su primer concepto de impugnación que la resolución del procedimiento disciplinario se emitió en contravención a las formalidades esenciales del procedimiento. En esa tesitura manifiesta el impetrante que se le cesó sin respetar su derecho de audiencia, pues no se le notificó ninguna de las actuaciones del procedimiento administrativo. Es fundado el concepto de impugnación planteado por el actor, atentos a las siguientes consideraciones jurídicas. Del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se desprende que los actos privativos deben realizarse por regla general mediante un procedimiento dirigido a escuchar previamente al afectado en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. En ese sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en jurisprudencias que las formalidades esenciales del procedimiento son necesarias para garantizar la defensa adecuada del gobernado antes del acto de privación, lo cual de manera genérica se traduce en lo siguiente: la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias, la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas en que se finque la defensa, la oportunidad de alegar y el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Así, en la especie, dentro del procedimiento disciplinario, la autoridad demandada dejó de observar los numerales 63, 64 y 65 del reglamento del Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública Municipal de León, así como los artículos 38, 39, 41 y 43 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, y consecuentemente vulneró el derecho del sujeto a procedimiento a una adecuada defensa al notificarle el acuerdo de instauración del procedimiento de manera ilegal. Se asevera lo anterior, pues cuando la autoridad manifestó que, cito textualmente, habiéndose cerciorado por los medios legales a mi alcance de ser el domicilio según lo señalado por la señalética fijada al inicio de la calle, así por el cercioramiento vecinal, por ser una comunidad rural, así como la numeración establecida al exterior del domicilio, hasta aquí la cita, hace evidente que el cercionamiento exigido por el artículo 41 del Código que nos rige se realizó de una manera deficiente. En el emplazamiento a procedimiento, la autoridad debió precisar cómo fue que llegó a la convicción de que el justiciable vivía en el domicilio indicado, por ejemplo, si se presentó con los vecinos más próximos, cómo se identificaron estos, sus domicilios, si manifestaron conocer al impetrante, etcétera. Aunado a lo anterior, esta instancia advierte que la autoridad no señaló con quién entendió la diligencia y dejó citatorio, pues debió asentar en la constancia, por ejemplo, si con quien se entendió la diligencia negó ser el interesado o representante legal, con qué documentos se identificó, si manifestó que el sujeto vivía o no en el domicilio, entre otros posibles escenarios.
Con lo anterior se colige que el emplazamiento así realizado soslayó las formalidades esenciales del procedimiento en perjuicio del actor, lo que a su vez deriva en un incumplimiento al elemento de validez de las resoluciones administrativas contenido en la fracción octava del artículo 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Por tanto, ante la sustanciación del procedimiento disciplinario en contravención a las formalidades esenciales del procedimiento, lo procedente es decretar la nulidad total del procedimiento administrativo disciplinario instaurado en contra del actor, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 302, fracción segunda, 300, fracción segunda, ambos del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Consecuentemente, con la nulidad decretada, lo procedente es otorgar las siguientes prestaciones al actor como reconocimiento del derecho solicitado. En este caso sería la indemnización constitucional al haberse declarado la nulidad de la resolución mediante la cual se separó al actor de su cargo, tomando como fundamento el artículo 123, apartado B, fracción 13, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 50 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, al lugar al reconocimiento del derecho a favor del demandante a recibir una indemnización constitucional por el monto de 3 meses de salario más 20 días por año laborado. Lo anterior con fundamento además en el artículo 300, fracción quinta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Además, una remuneración diaria ordinaria, una vez que se ha determinado que la separación de la que fue objeto el actor fue emitida en contravención a las formalidades esenciales del procedimiento, resulta procedente reconocerle el derecho al pago resarcitorio de las remuneraciones que dejó de percibir a partir de que fue separado de su cargo, ya que solo de esa manera el Estado puede reparar de manera integral de aquello de lo que fue privado con motivo de la separación. Por ende, es procedente reconocer el derecho al pago por concepto de remuneraciones dejadas de percibir, el cual deberá efectuarse desde el 2 de agosto de 2013 hasta la fecha en que se cumplimente la presente sentencia. Aguinaldo. El actor solicita el pago por concepto de aguinaldo a razón de 41 días. La autoridad no aportó documental alguna para demostrar los extremos de sus excepciones, es decir, no probó que durante la existencia de la relación administrativa entre el municipio y el accionante se le hubiera pagado sus respectivos aguinaldos. En esa tesitura, ante la ilegal remoción de su puesto, asiste el derecho del actor al pago del concepto de aguinaldo, tanto como adeudo, como medida compensatoria derivada así como medida compensatoria derivada de la separación injustificada, vacaciones y prima vacacional. El actor solicitó el pago de vacaciones a razón de 14 días por cada 6 meses y 48% del sueldo catorcenal como prima vacacional. Esto por todo el tiempo que subsistió la relación administrativa con la demandada y hasta que se cumplimente el fallo. Este tribunal reconoce el derecho del actor al pago por concepto de vacaciones y prima vacacional, atentos a lo resuelto por la contradicción de tesis 489/2011. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que el enunciado y demás prestaciones a que tenga derecho, contenido en el artículo 123, apartado B, fracción 13ª, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, forma parte de la obligación resarcitoria del Estado y debe interpretarse como el deber de pagar remuneraciones diarias ordinarias, así como beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibiera el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, cese, remoción o baja y hasta que se realice el pago correspondiente. Fondo de ahorro. Del recibo de pago que obra en el sumario se extrae que el justiciable gozaba de un fondo de ahorro a razón de 300 pesos catorcenales, donde la mitad era aportada por el accionante y la otra por la autoridad, de tal suerte que derivado de la separación injustificada le asiste el derecho al actor a la devolución de lo acumulado dentro de su fondo de ahorro. Cuotas de seguridad social. Se reconocen los derechos solicitados por la parte justiciable y se condena a la autoridad demandada
a que entere las prestaciones referidas a las instituciones correspondientes con fundamento en el artículo 255, fracción segunda y tercera del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato por las razones que a continuación se exponen. Existe la posibilidad jurídica de que los miembros de seguridad pública, con fundamento en sus propias leyes, tengan derecho a otros beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, saberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que perciban por la prestación de sus servicios, y en realidad no se les haya cubierto, por lo que en el proceso contencioso administrativo corresponde en primer término al actor acreditar que percibía las cantidades reclamadas o bien que éstas están contempladas en la ley que le rige. Ello, acorde a la jurisprudencia intitulada Seguridad Pública, procede a otorgar al miembro de alguna institución policial las cantidades que por concepto de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo pudo recibir desde el momento en que se concretó su separación, cese, remoción o baja injustificada, y hasta aquel en que realice el pago de las demás prestaciones a que tenga derecho, siempre que haya una condena por tales conceptos. En la especie, el justiciable solicita el entero de las cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano de Seguridad Social, al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de Trabajadores y a la Administradora de Fondos para el Retiro, que se sigan generando desde el momento en que se concretó la destitución y hasta el cumplimiento de la sentencia. En ese tenor, y toda vez que del recibo que obra foja 77 del sumario, se desprende que se realizaban deducciones por los rubros de cuotas al IMSS, Infonavit, cuotas al IMSS Obrera. La actora acreditó que el municipio de León, Guanajuato, realizaba aportaciones al Instituto Mexicano de Seguridad del Seguro Social y la Administradora de Fondos de Ahorro para el Retiro, así como al Instituto Fondo Nacional para la Vivienda. Se condena a la parte demandada a enterar dichos conceptos a las instituciones referidas con motivo de la separación ilegal del cargo a partir del 2 de agosto de 2013, fecha de la notificación de la remoción del cargo, y hasta que se cumpla con la sentencia. Registro Nacional y o Estatal de Seguridad Pública. Este tribunal estima que si bien es procedente que las autoridades demandadas realicen la inscripción del cese en el Registro Nacional y estatal de personal de las instituciones de seguridad pública, se reconoce el derecho a la parte actora y se condena a la autoridad encausada que realicen la anotación del registro en esta sentencia anulatoria y el motivo de la misma. Lo anterior, acorde con lo previsto en los artículos 60, primer párrafo, 74 y 85, fracción primera, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como 1, fracción primera, y 50 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. En mérito de lo expuesto, se propone decretar la nulidad de la resolución impugnada. Señores magistrados, y dispuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 785/18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 10º del mismo, se concede nuevamente el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez. Gracias, presidente. Continúo. Este punto corresponde al TOCA 843/18, tramitado bajo la modalidad de juicio en línea, relativo al recurso de reclamación promovido por el director del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil de San Miguel de Allende, Guanajuato, parte demandada en contra de la sentencia emitida por la entonces magistrada de la segunda sala dentro del proceso administrativo número 707, diagonal segunda sala, diagonal 17. Previo al estudio de los agravios expuestos por la parte recorrente, es oportuno relatar los antecedentes del presente asunto. El 25 de abril de 2015, una ciudadana presentó a través del sistema informático del tribunal una demanda en contra del cese verbal de sus funciones como suboficial de tránsito adscrita a la Dirección de Tránsito del municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato. El asunto fue turnado a la segunda sala, donde el 27 de septiembre de 2018 se tuvo por acreditada la existencia del cese verbal y la entonces magistrada decretó su nulidad. Inconforme con la sentencia, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación en sus agravios. La autoridad señala que no se acreditó la existencia de un cese verbal en perjuicio de la actora. En ese sentido, señala la autoridad recurrente que no se valoraron
las pruebas documentales que aportó a su escrito de contestación, de las que se desprende la existencia de una renuncia por parte de la ex servidora pública. Asimismo, sostiene que no se debió dar valor probatorio a las testimoniales, pues quienes se presentaron como testigos guardan estrecha relación de parentesco con la actora. Dichos motivos de disenso resultan infundados e inoperantes, atentos a las siguientes consideraciones jurídicas. En la sentencia de primera instancia se tuvo por acreditada la existencia del cese verbal impugnado porque se otorgó valor probatorio a las testimoniales rendidas por la hermana y madre de la justiciable, quienes apuntaron que el día 5 de marzo de 2017, mientras se encontraban en el evento del Día de la Familia, se acercaron a la actora para pedirle que les regalara unas gorras, por lo que al otorgárselas se acercó la autoridad demandada, llamó a la hoy actora y le dijo que no las podía estar dando sin su autorización por lo que procedió a despedirla. Al valorar las referidas testimoniales, la sala señaló que las testigos tienen capacidad para declarar sobre hechos narrados y que estas manifestaron, bajo pretexto de decir verdad, no tener interés alguno dentro del proceso, ni tener amistad íntima o enemistad con alguna de las partes. No se pasa inadvertido que las testigos guardan parentesco con la parte actora al ser madre y hermana de la misma, pero las mismas se condujeron bajo pretexto de decir verdad y apercibidas de las penas a las que pudieran hacerse acreedoras en caso de incurrir en falsedad. Aunado a ello, en el desahogo de la diligencia, la autoridad demandada no atacó su dicho ni demostró su falta de credibilidad. No sobra advertir que debido a la fecha que se celebraba el día de la destitución, que es el Día de la Familia, fueron precisamente su madre y hermana quienes atestiguaron los hechos. Aunado a lo anterior, los referidos testimonios fueron valorados considerando la nitidez de las declaraciones, el conocimiento personal de los testigos y la existencia de circunstancias que pudieran afectar su imparcialidad. De tal forma, la segunda sala, en ejercicio de la atribución conferida en el artículo 117 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, concedió valor suficiente a los multireferidos testimonios para acreditar la existencia de un cese verbal en perjuicio de la actora. Ahora, en recurso, la autoridad demandada insiste en la inexistencia del cese verbal y en ese sentido argumenta que no se tomaron en cuenta sus documentales. Sin embargo, dicha manifestación deviene infundada, pues la entonces magistrada, al emitir la resolución, sí toma en cuenta diversas documentales aportadas por la encausada en su contestación de demanda. Tan es así que señaló que si bien la autoridad demandada anexó a su escrito de contestación la reproducción digital de la original de la renuncia con la cual pretende acreditar que fue la impetrante la que voluntariamente decidió dejar de prestar sus servicios, resulta que si la voluntad de la misma era renunciar de manera lisa y llana, le correspondía a la demandada acreditar después del 5 de marzo de 2017, fecha de la destitución verbal, que la actora se encontraba en funciones y que no fue sino hasta el 7 del mismo mes y año, fecha de la presente renuncia, que manifestó de forma escrita su deseo de renunciar, situación que en la especie no aconteció, de ahí lo infundado del agravio. Es preciso mencionar que la demandada tuvo la oportunidad de desvirtuar la veracidad de la prueba testimonial dentro del proceso administrativo, sin embargo no lo hizo, de ahí que sea válida la consideración de la segunda sala de que ante la nitidez y consistencia de las declaraciones debiere de otorgársele valor probatorio a dichas probanzas. Por ello, lo inoperante del agravio. En virtud de lo narrado, se propone entonces confirmar la sentencia recurrida. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación radicado bajo el TOC 843/18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 11º del mismo, se concede nuevamente el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez. Gracias, presidente. Concluyo mi intervención con la exposición del TOCA 42/19 relativo al recurso de reclamación interpuesto por el director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, parte demandada en contra de la sentencia dictada el 26 de noviembre de 2018 por la entonces magistrada de la segunda sala en el proceso administrativo número 1247, segunda sala, 2018,
Previo al estudio del agravio expuesto por la parte recurrente, es oportuno relatar los antecedentes del presente asunto. El 13 de julio de 2018, un ciudadano solicitó al director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato que se le reconociera su calidad de concesionario. En respuesta, el director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato expuso que, derivado de la revisión de sus archivos, no se encontró dato, expediente o antecedente alguno del que se desprenda algún acto de concesionamiento a nombre del actor. Inconforme con lo anterior, el ciudadano agraviado demandó la nulidad de la respuesta del director del Instituto General, del director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato ante este órgano de control de legalidad, proceso que fue turnado a la segunda sala de este tribunal. La segunda sala determinó la nulidad del acto combatido. Ante ese panorama, el director general del Instituto de Movilidad presentó recurso de reclamación. Los agravios, donde la parte recurrente expone que no existe en sus archivos constancia de concesionamiento alguno que beneficie al demandante, son inoperantes, atentos a lo siguiente. En el oficio de fecha 23 de agosto de 2018, la autoridad sostuvo que, derivado de la revisión que hizo a sus archivos, no se encontró dato o expediente o antecedente alguno del que se desprenda algún acto de concesionamiento a nombre del actor. La autoridad planteó como excepción en su contestación de demanda lo siguiente: que no existe documento ni constancia alguna de la existencia en esta unidad administrativa de la supuesta resolución gubernativa definitiva de fecha 31 de enero de 1994 que ampare la prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija en el municipio de Irapuato, Guanajuato. En su sentencia, con relación a la excepción anteriormente mencionada, la acuo sostuvo que la parte actora demostró en la secuela procesal ser titular de un derecho emanado de la resolución o dictamen positivo de 31 de enero de 1994 y que dicho instrumento no fue desvirtuado por la autoridad demandada, a saber, una copia certificada. En el presente recurso de reclamación, la autoridad demandada vuelve a exponer que en sus archivos no existe acto de concesionamiento alguno. La autoridad demandada repite en su recurso lo que ya argumentó en el acto impugnado y en su escrito de contestación, y que fue debidamente contestado por la segunda sala en su sentencia. De ahí que este agravio sea inoperante por reiterativo, ya que insiste sobre cuestiones ya expuestas en su escrito de contestación, sin combatir lo expuesto en la sentencia. En el orden de ideas precisado, se propone entonces confirmar la resolución dictada por la segunda sala. Señores magistrados, así dispuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 42/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día, solicito al señor secretario dé cuenta con los asuntos generales. Procedo en esos términos. En ese sentido, doy cuenta de que fueron promovidas 3 excitativas de justicia dentro de los autos que integran los procesos administrativos registrados bajo los números 1267 del 2016, 82 del 2017, estas promovidas por los autorizados de las partes actoras, y 337 del 2018, presentada por la parte actora. Derivado de lo anterior, las promociones fueron debidamente acordadas y 2 de ellas ya han sido debidamente notificadas, mientras que la última se encuentra en vías de notificación, ello para efecto de solicitar a las salas correspondientes que rindan el informe sobre la materia de las mismas. En virtud de lo anterior, dependerá de la información procesal que indiquen, para estar en posibilidad de determinar lo legalmente conducente en términos de los artículos 315, 316 y 318 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el acuerdo relativo a este punto? No habiendo comentario, esta presidencia acordará lo conducente y posteriormente dará cuenta al Pleno de ello. Prosiga, señor secretario. Gracias. En ese sentido, finalmente procedo a informar que han sido recibidos los comentarios relativos a la iniciativa formulada por diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a efecto de reformar los artículos 14, 87, 93 y 159 y 163 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, de tal forma que se somete a su consideración para efectos de su aprobación y posterior remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes, la opinión jurídica realizada a la antes referida iniciativa. Lo anterior con fundamento en lo previsto por el artículo 25, fracción 16ª de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Magistrados, si están de acuerdo con la propuesta de opinión jurídica realizada a la iniciativa formulada por diputados integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a efecto de reformar los artículos 14, 87, 93, 159 y 163 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de Pleno número 18 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 11:13. Gracias por su asistencia y participación. Que tengan todos un excelente día. Gracias.